Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar los éteres. Concretamente veremos qué son este tipo de compuestos, cómo se nombran y además escribiremos algunos ejemplos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Para comenzar, sería interesante que supierais que la mayoría de los éteres son líquidos, volátiles, ligeros e inflamables. Además, son solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos y se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas debido a su poca reactividad. Ahora nos vamos a centrar en su fórmula general. Fijaros en la pizarra. Mirad, es esta, donde podéis ver un átomo de oxígeno unido a dos radicales, que lo represento uno con la letra R y otro con la letra R'. Para nombrarlos, yo voy a seguir la nomenclatura de la IUPAC. Y para hacerlo, los pasos a seguir serían los siguientes. Mirad, lo primero de todo, tengo que buscar cuál es el radical más complejo. Si os fijáis en la fórmula general, ahora nos pasamos a un ejemplo real, donde podéis ver un átomo de oxígeno unido a dos radicales. Este sería el radical metil y este otro sería el radical etil. Fijaros en la tabla que tengo al lado, ¿sí? Mirad. Un solo átomo de carbono, met. Dos átomos de carbono, et. ¿Y cuál es el radical más complejo de estos dos? Pues aquel que tiene mayor número de átomos de carbono, es decir, este. Ahora, tengo que buscar su cadena principal, que en este caso la cadena principal es justo esta, porque no tengo más sustituyentes unidos a ella para poder mirar si hay otra cadena principal más larga o con insaturaciones, etc. Ya veremos más ejemplos cuando la cadena principal es más complicada. Y el sustituyente unido a esta cadena principal es todo este, que veis que contiene el oxígeno. El siguiente paso, antes de nombrar el compuesto, necesito numerar la cadena principal, que en este caso concreto se va a numerar empezando por este átomo de carbono, porque es el que tiene el sustituyente más cerca. Entonces, este sería el carbono número 1 y este sería el carbono número 2. Y ahora ya podría nombrar el compuesto, teniendo en cuenta la teoría que os pongo aquí. Mirad, este grupo actúa de sustituyente, y entonces tengo que nombrarlo de la siguiente manera. Como tiene un solo átomo de carbono, pongo met. Y a continuación ya no pongo la partícula il, se la quito, sino que pongo la partícula oxi. Sería metoxi, porque tiene este átomo de oxígeno unido a él. Entonces met por un átomo de carbono y oxi por el oxígeno que está unido a este grupo metil. A continuación me voy a fijar en el radical más complejo y tengo que ver el hidrocarburo del que procede, que en este caso proviene del etano porque hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono solamente, entonces va a terminar en ano. Entonces pondré etano. Y como tiene dos átomos de carbono, por eso el prefijo et. Y este sería el nombre del compuesto. ¿Hay que indicar la posición del grupo metoxi? No, porque siempre va a estar en el carbono 1, en esta cadena principal. Mirad, lo que he hecho es escribir el compuesto, pero en el otro sentido, es decir, el grupo metoxi lo pongo en este átomo de carbono, ¿veis? Y a continuación el procedimiento sería el mismo, es decir, selecciono la cadena principal, que es el radical más complejo, con mayor número de átomos de carbono, y después selecciono el grupo que va a actuar como sustituyente, que va a ser el grupo metoxi. Ahora tengo que numerar la cadena principal y tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al sustituyente metoxi. En este caso, este va a ser el carbono número 1 porque es el que está unido a este sustituyente metoxi y este va a ser el carbono número 2. Entonces, ¿dónde va a estar el sustituyente metoxi? Pues en el carbono 1 también, igual que aquí. Por esta razón no tengo que indicar 1-metoxi. No, sería incorrecto hacerlo. A continuación vamos a ver otros ejemplos ya un poquito más complejos. Mirad, en este caso podéis ver un éter también porque tenéis un átomo de oxígeno unido a dos radicales. En este caso tenemos un radical etenil y otro radical que es un etil. Lo de etenil lo explico, mirad.
como hay un doble enlace entre los átomos de carbono, de ahí la terminación en. Se quita la O de eno, no se pone, ¿vale? Entonces se pone eten, en de doble enlace. Y luego il, porque se supone que es un radical. Esto es igual que aquí, ¿vale? Igual que en el etil. Ahora, como siempre, tengo que buscar cuál es el radical más complejo. Entonces me fijo en los dos y los dos tienen el mismo número de átomos de carbono. Entonces la IUPAC me dice que seleccione mejor el que no tiene insaturaciones. Por tanto, voy a seleccionar este como radical más complejo. Y el sustituyente será este de aquí. Ahora tengo que enumerar la cadena principal. Entonces la tengo que enumerar y tengo que empezar por el átomo de carbono que esté más próximo a todo este sustituyente. Es decir, tengo que empezar por aquí, porque es este átomo de carbono justo el que está unido a este sustituyente. Entonces este será el carbono 1 y este será el carbono 2. Veis, igual que antes, que si le doy la vuelta y este sustituyente lo pongo aquí, siempre va a estar en el carbono número 1. A continuación, ya solo tendría que nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que en esta ocasión, como hay un doble enlace, vais a ver la diferencia con respecto al ejemplo anterior. Tengo que conservar la partícula en que hace referencia a doble enlace. Entonces el sustituyente se nombrará de la siguiente manera, mirad, etenoxi, es decir, eten, porque tengo que indicar que hay un doble enlace en este sustituyente, no puedo decir etoxi solo. Y a continuación, eso ya añado después de eten, la partícula oxi, indicando que hay un átomo de oxígeno unido a este sustituyente. Y a continuación tendría que indicar de qué hidrocarburo procede el radical que actúa como cadena principal, en este caso el etil. ¿El etil de qué hidrocarburo procede? Pues del etano, ¿vale? Porque hay enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono, entonces el compuesto quedaría como etenoxietano. Mirad, et, como ya sabéis, dos átomos de carbono, y ano, enlaces simples solamente entre los átomos de carbono. Además, no hay que indicar la posición que ocupa todo este sustituyente en la cadena principal. Veis que no hay que indicarlo, porque siempre va a estar en el carbono número 1, y como antes, como en el ejemplo anterior, no hay que indicarlo. A continuación, vamos a ver ejemplos todavía más complicados. Podéis ver un éter también, porque hay un átomo de oxígeno unido a dos radicales. Veis que un radical es el fenil y otro radical es el metil. Veis que este radical fenil proviene del benceno, que cuando es radical se le llama fenil. Y este radical proviene del metano. ¿Cuál es más complejo de los dos? Pues está claro que va a ser este más complejo. Entonces lo encuadro en rojo. Y el que va a actuar de sustituyente va a ser este radical, que va a ser un metoxi. Y ahora ya podría nombrar el compuesto. Si este es un metoxi y este es el radical más complejo que os acabo de decir que proviene del benceno, el fenil proviene del benceno, ¿vale? Ya podría decir metoxibenceno y ese sería el nombre. En este caso, fijaros que no indico que está en el carbono número 1 porque al tener un solo sustituyente, el benceno, veis que es todo este sustituyente, pues se supone que está en la posición número 1. Este carbono siempre va a ser el 1 y no se pone delante 1-metoxibenceno, no. Y además, este nombre se conoce como anisol. Por último, me gustaría indicaros que a lo mejor podéis ver escrito estos compuestos de la siguiente manera. Mirad, fenilmetiléter. Entonces, lo que se hace en esta nomenclatura es nombrar los radicales por separado. Sabéis que este radical os he dicho que es un fenil, que proviene del benceno, pero como radical es fenil. Y este radical es un metil. No me refiero así. Ahora tenemos solo estos radicales. Tendríamos este radical y este radical. Y en esta nomenclatura lo que se hace es nombrarlos por separado. Y luego se pone éter, que hace referencia a un átomo de oxígeno unido a esos dos radicales. Y se ordena por orden alfabético. Si este es un fenil, la F va antes que la M. Y por eso se pone antes fenil, metil,
éter. Y lo mismo se podría haber hecho con todos los ejemplos que escribimos anteriormente, y aunque la nomenclatura de la IUPAC recomienda nombrarlos de esta manera, sí es verdad que la IUPAC admite esta nomenclatura sobre todo en éteres sencillitos, como puede ser, por ejemplo, este caso que os acabo de proponer. Otros ejemplos serían etilmetil éter o dietil éter, etcétera, etcétera. Mirad, como podéis ver, tenemos también un compuesto que es un éter, porque tenemos un átomo de oxígeno unido a dos radicales. Tenemos aquí un radical y aquí otro radical. Primera pregunta, ¿cuál es el radical más complejo? Pues es aquel que tenga mayor número de átomos de carbono. Entonces va a ser este radical. Ahora tengo que buscar la cadena principal en este radical. ¿Cuál es la cadena principal? Aquella que tenga, en este caso como hay enlaces simples solamente entre los átomos de carbono, la que tenga mayor número de átomos de carbono. Y podemos apreciar que la que tiene mayor número de átomos de carbono es esta. Entonces, esta va a ser la cadena principal. Y vemos que en ella hay dos sustituyentes. Fijaros, un sustituyente que es todo este, que debo nombrar, y además tengo otro sustituyente, que es un grupo metil. A continuación, tengo que numerar la cadena principal. Y tengo que empezar a numerarla por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo unido a un sustituyente. En este caso, ¿cuál es el carbono más próximo unido a un sustituyente? Tengo este carbono. Este carbono está unido a este sustituyente. Por tanto, este va a ser el carbono número 1. Y este de aquí, el 2 y este el 3. Es decir, que en ningún momento podría empezar a numerar por este carbono, porque fijaos que este no tiene unido ningún sustituyente. O dicho de otra manera, fijaros que los sustituyentes caen en las posiciones 1 y 2. Y en cambio, si empiezo a numerar por este lado, los sustituyentes caerían en posiciones más altas 2 y 3. Y esto no puede ser, porque las posiciones siempre deben ser las más bajas posibles. Ahora tengo que ver lo que ocurre en este sustituyente, porque como podéis apreciar, tiene una cadena más compleja que en los ejemplos vistos anteriormente. Selecciono, por tanto, la cadena principal de este sustituyente, que es aquella más larga, entonces es toda esta, mirad. Esta es la cadena principal y tengo que numerarla, como siempre. Entonces, tengo que numerarla o partiendo de este átomo de carbono o partiendo de este, porque en este caso el oxígeno va a estar en el carbono número 2, tanto si empiece a numerar por este lado como si empieza a numerar por este otro. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por aquí. Y ahora ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Entonces, tengo que nombrar los sustituyentes. Este sé que es un grupo metil, pero tengo que ver qué tipo de sustituyente es este, entero. Y es un, fijaros, propan. Vamos a analizar este nombre. Prop porque hay 3 átomos de carbono. An porque hay enlaces sencillos solamente. Y ahora, ¿en qué posición está unido al oxígeno? Porque todo esto actúa de sustituyente del oxígeno. ¿En qué posición está? Pues en la posición número 2, entonces pongo propan 2, il significa que esto actúa de sustituyente. Entonces un sustituyente acaba en il. Y a continuación ya tengo que añadir el sufijo oxi. Entonces, este sustituyente sería el propan 2-il-oxi y está en el carbono 1. Y este otro sustituyente es el metil, que está en el carbono número 2. ¿Cuál va antes a la hora de nombrarlos? Pues está claro que me tengo que fijar en la letra por la que empiezan. Entonces, la M va antes en el abecedario que la P. Entonces tengo que empezar a nombrar primero el metil, y el metil está en el carbono 2 de la cadena principal. Entonces pondría 2-metil, 1-propan, 2-iloxi, y ahora sí añadiría el nombre del hidrocarburo del que procede la cadena principal de este radical, ¿vale?
que actúa como más complejo. Entonces pondría propano. Fijaros, prop me indica que la cadena principal de este radical complejo tiene 3 átomos de carbono y ano que hay enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono. Vamos con el siguiente compuesto. Como podéis observar, el compuesto es un éter, porque mirad, tenéis un átomo de oxígeno unido a 2 radicales. Vamos a seleccionar los radicales. Este sería el primer radical y este sería el segundo radical. A continuación os hago la pregunta, ¿cuál es el radical más complejo? Pues está claro que el más complejo es este radical porque tiene mayor número de átomos de carbono. Entonces lo encuadro en rojo. Y ahora tengo que ver cuál es la cadena principal de este radical más complejo. La cadena principal será aquella que contenga mayor número de átomos de carbono y esta insaturación, por supuesto. Entonces, la cadena con más insaturaciones y más número de átomos de carbono es esta de aquí. Y vemos que este radical actúa de sustituyente en este carbono, que ahora vamos a ver qué número tiene. Es decir, que el CH3 junto con el O actuaría de sustituyente. Vamos a numerar ahora la cadena principal y para ello tengo que empezar a numerar por uno de los carbonos de los extremos que esté más próximo a la insaturación, en este caso el doble enlace. ¿Cuál está más próximo a la insaturación? Pues es obvio que este carbono, fijaros. Si empiezo a numerar por este átomo de carbono, la insaturación va a caer en el carbono número 2. Y en cambio, si empezara a numerar por este átomo de carbono, la insaturación caería en el carbono número 3. Mirad, 1, 2, 3. Entonces no podría ser. Por tanto, la numeración correcta es empezando desde aquí. Y la cadena tiene 5 átomos de carbono, como podéis ver. Vamos a nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que hay un doble enlace en la cadena principal, no os olvidéis, ¿eh? Entonces, este sustituyente va a ser un metoxi. ¿Os acordáis que como hay un átomo de carbono, pues entonces selecciono el prefijo met? Y a continuación le añado el sufijo oxi. Por supuesto, tengo que indicar la posición que ocupa este sustituyente en la cadena principal, que es la número 4. Entonces lo indico delante. 4-metoxi. Y a continuación tengo que indicar el nombre del hidrocarburo del que procede la cadena principal de este radical. ¿De qué hidrocarburo procede? Pues veamos, mirad. 5 átomos de carbono, ¿veis? Pent, entonces va a ser un penteno, pero tengo que indicar después del prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto, la posición del doble enlace, que va a ser la número 2. Entonces pondría 4-metoxi-pent-2-eno. Y el compuesto acaba en eno por este doble enlace que podéis ver aquí. Vamos con otro ejemplo. Mirad, en este caso podéis ver también un éter, porque hay un átomo de oxígeno unido a 2 radicales. Hay que buscar el radical más complejo, como ya sabéis, que es aquel que tiene mayor número de átomos de carbono. Por tanto, nos vamos a este. Selecciono la cadena principal de este radical, que es justamente esta cadena. No hay duda, en este caso. Y por tanto, el otro radical actúa de sustituyente, incluido el oxígeno, ¿sí? Todo este de sustituyente. Por tanto, este radical va a terminar en oxi. Como bien sabéis, hay que numerar la cadena principal, ¿vale? Del radical más complejo. Y tengo que empezar a numerar teniendo en cuenta este doble enlace. Si no tuviera el doble enlace, pues tendría que empezar por este carbono. Este sería el carbono número 1. Pero como hay una insaturación, tengo que ver que caiga en la posición más baja posible. Entonces, si empiezo a numerar por este carbono, ya sabéis que siempre tengo que empezar a numerar por uno de los átomos de carbono que esté en los extremos. Entonces, si empiezo a numerar por este,
Este doble enlace caería en la posición número 2 y si empiezo a numerar por este otro, también caería en la posición número 2. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar a numerar el compuesto? ¿Por qué lado? Pues por aquí, porque de esta forma este radical cae en la posición número 1 y os recuerdo que a igualdad de números localizadores de las insaturaciones, empezando tanto por este lado como empezando por este otro, priman los sustituyentes, es decir, los radicales. En este caso, como hay un radical unido a este átomo de carbono, este sería el carbono número 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Ojo, si la insaturación estuviera aquí, entre estos dos átomos de carbono, tendría que empezar a numerar por este átomo de carbono. Este sería el número 1. Tenedlo en cuenta. El siguiente paso sería ver cómo nombro este sustituyente. Como podéis ver, es un sustituyente que tiene 3 átomos de carbono y justo este carbono está unido a un oxígeno. Tengo que numerar esta cadena. ¿Cómo la numero? Pues en este caso tengo que empezar por uno de los carbonos que esté en los extremos más próximo al carbono unido a este oxígeno. ¿Veis? Es este el carbono unido al oxígeno. ¿Por dónde tengo que empezar a numerar? Pues daría igual, porque si empiezo a numerar por aquí, este sería el 1 y este sería el 2 y este el 3. El carbono número 2 es el que está unido al oxígeno, si empiezo por este carbono. Y en cambio, si empiezo por este otro, también es el número 2 el que está unido al oxígeno. En este caso, daría igual. Recordad que este carbono tendría que estar en la posición más baja posible, pero en este caso veis que tanto empezando por un carbono como empezando por el otro, el carbono unido al oxígeno siempre va a ser el carbono número 2. Ahora ya sí puedo nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que todo este sustituyente está en el carbono número 1 de la cadena principal del radical más complejo. No lo perdáis de vista esto. ¿Veis? Todo este sustituyente, que va a acabar en oxi, está en el carbono número 1. Vamos a nombrar el compuesto. El sustituyente sería propan 2-iloxi. Analicemos el nombre. Mirad, estamos hablando de una cadena con 3 átomos de carbono. Entonces, de ahí prop. Después, an tiene que ver con que haya enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono. Y aquí sí que tengo que indicar an, porque hay veces que no indicamos, por ejemplo, cuando tengo un sustituyente sencillo como metoxi, ahí no indico metanoxi, si os fijáis. O en el caso del etoxi, que tampoco digo etanoxi, pero sí lo digo con los dobles enlaces, etenoxi, si os fijáis. Aquí lo indico porque justo el carbono número 2 está unido a este átomo de oxígeno. Entonces tengo que decir propan cuando hay un carbono intermedio que esté unido al átomo de oxígeno. Entonces sí que hay que indicarlo. Propan 2, ¿vale? Il significa que tengo un sustituyente. Ya sabéis, igual que metil, o es igual que etil, propil, en este caso il. Tengo que indicar que actúa de sustituyente todo esto. De sustituyente del oxígeno, entonces pongo oxi. Ya he nombrado todo este sustituyente y ahora lo que tengo que hacer es indicar delante la posición que ocupa en la cadena principal. Como veis, ocupa la posición número 1 y lo tengo que indicar delante. 1, propan, 2, iloxi, y a continuación ya sí puedo escribir el nombre del hidrocarburo del que procede este radical complejo, que es del but 2-eno, ¿veis? 4 átomos de carbono, but. Después indicamos que en el carbono número 2 hay un doble enlace y el compuesto termina en eno. Y antes de terminar, vamos a hablar sobre los éteres cíclicos. Veréis, os he propuesto 4 ejemplos en la pizarra y como podréis observar, en todos ellos hay un átomo de oxígeno unido a otros 2 átomos de carbono. Vamos a explicarlos uno por uno. En el primer caso, observamos un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de carbono. Concretamente, veréis, en este vértice hay un carbono y los átomos de hidrógeno necesarios hasta que el carbono completa sus 4 enlaces. Y lo mismo pasa aquí, habría un carbono y otros 2 hidrógenos. Para nombrar este compuesto, lo que tenéis que hacer es imaginaros que aquí, en lugar de un oxígeno, hay un carbono
con los hidrógenos necesarios hasta que el carbono complete sus 4 enlaces, es decir, otro CH2. Pero esto solo lo hago para nombrar el compuesto, porque en realidad hay un oxígeno. Entonces, si yo sustituyo el oxígeno por este carbono y estos 2 hidrógenos, esto sería un ciclopropano. Entonces, se nombraría con la palabra oxa delante, indicando que es un éter, es decir, que aquí habría un oxígeno. Y ahora ya pondría ciclopropano. Bien, hago hincapié en que no pongo oxo, sino oxa, ¿vale? Es importante que os deis cuenta que es una A. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Veis? Tengo que hacer lo mismo, es decir, sustituir para nombrarlo el oxígeno por un carbono y los hidrógenos necesarios hasta que el carbono complete sus 4 enlaces, es decir, un carbono y 2 hidrógenos. En este caso habría un carbono y 2 hidrógenos, lo mismo, carbono y 2 hidrógenos y lo mismo, carbono y 2 hidrógenos. ¿Cómo se nombraría? Pues con el prefijo oxa, porque se supone que aquí en realidad hay un oxígeno, ¿vale? Y a continuación añadiría ciclobutano, porque si aquí hubiera un carbono y 2 hidrógenos, pues sería el ciclobutano. Vamos con este. Hacemos lo mismo. En el lugar del oxígeno, me imagino que hay un carbono y los hidrógenos necesarios hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. Aquí se supone que habría un carbono y un solo hidrógeno, porque otro hidrógeno está sustituido por un bromo. Aquí un carbono y 2 hidrógenos, carbono y 2 hidrógenos, y aquí carbono y 2 hidrógenos. Estamos hablando de un ciclopentano, en el que en este átomo de carbono hay un bromo. Entonces sustituyo otra vez el CH2 por el oxígeno y empiezo a numerar por aquí, por el oxígeno. El siguiente paso sería numerar el ciclo, teniendo en cuenta que aquí en realidad no hay un carbono y 2 hidrógenos. Esto lo hago para nombrarlo, ya sabéis. Aquí hay un oxígeno. Por tanto, comienzo a numerar por aquí, ¿vale? Aquí hay un oxígeno, os recuerdo. Entonces, este sería como la posición número 1, esta sería la número 2 y así. Ahora ya podría nombrar el compuesto teniendo en cuenta que en el carbono número 2 hay un bromo. Fijaros que no sigo numerando por aquí porque siempre tengo que numerar por donde esté más próximo el sustituyente que haya en el ciclo. En este caso es el bromo, entonces sigo por aquí numerando. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría 2-bromo-oxaciclopentano. Fijaros que indico que en el carbono número 2 hay un bromo y luego ya pongo oxa indicando que hay un éter, ¿vale? Y luego ya pongo ciclopentano. Y por último, el siguiente compuesto hago lo mismo, ¿vale? Me imagino que en el lugar del oxígeno hay un carbono y los átomos de hidrógeno necesarios hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. En este caso, veis que aquí hay un carbono y 2 hidrógenos, carbono, 2 hidrógenos, aquí hay un carbono y un solo hidrógeno, porque otro hidrógeno está sustituido por un grupo metil, aquí hay un carbono y 2 hidrógenos, y aquí hay otro carbono y 2 hidrógenos. Entonces ahora para nombrarlo, vuelvo a poner aquí el oxígeno, sabéis que esto es el ciclohexano, vuelvo a poner el oxígeno, entonces lo nombraré como oxa, pero antes tengo que numerar el ciclo, empezando por esta posición que será la número 1. Esta será la número 2, 3... Veis que sigo numerando por aquí y no por aquí porque el sustituyente metil cae en una posición más baja, la número 3. En cambio, si sigo numerando por aquí, el metil estaría en una posición más alta. Sería la 5 concretamente, entonces esto estaría mal. Entonces sigo por aquí. Y ya podría nombrar el compuesto. 3-metil-oxaciclohexano. Veis que realmente los éteres cíclicos son muy sencillitos, solo tenéis que tener en cuenta que se nombran, ¿vale?, con el prefijo oxa. Y hasta aquí este vídeo sobre éteres. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente.